Muy bien, voy a resolver el problema 262. Aquí está el problema 262. Nos pide calcular la magnitud de los ángulos coordenados de dirección de la fuerza resultante. Entonces aquí hay dos fuerzas. Aquí están. Hay que sumarlas y obtener una fuerza resultante. Lo voy a acercar un poco para ver si lo puedes observar mejor. Entonces parece que ahí está. Lo dejo un instante para que le pongas pausa. Lo retiro y lo resuelvo. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a quedar resuelto? Aquí está más o menos este esquema. Lo primero que nosotros tendríamos que hacer es poner un nombre a las fuerzas. Entonces voy a ponerle a esta que sea F1 y a esta otra que sea F2. Y lo que hay que hacer es descomponer a cada una de estas fuerzas en forma vectorial cartesiana. Entonces vamos a comenzar. Primeramente, observando el esquema, surgen las siguientes situaciones. Situación número 1. Yo lo que puedo hacer es sacar la proyección de esta fuerza de 55 sobre el plano de las XY, así como en el ejemplo anterior. Ya sacar la proyección sobre el plano de las XY y descomponer. ¿Cómo voy a sacar esta proyección de 55 sobre el plano XY? Para eso me dan este ángulo de 30. Entonces, sobre esta línea va a salir como la proyección, le voy a poner F subíndice P. Y de hecho, como es fuerza 1, le voy a llamar F1 subíndice P. Entonces, voy a sacar la proyección de F1, F1P, y como dije, esta F1P, la fuerza F1 proyectada sobre el plano de las XY, va a ser igual a la magnitud por el coseno de 30 grados, igual que cualquier otro vector. Entonces, F1P va a ser igual a 55 por el coseno de 30, lo cual me va a dar como resultado 47.63. Muy bien. Ahora, una vez que yo ya saqué este F1P, lo que obtengo es más o menos, si esto lo pudiera ver desde arriba, ya me quedaría el eje Z de aquí como un puntito, y me quedarían las X aquí, positivas, y las Y positivas también acá, y la fuerza F1P proyectada me quedaría con valor de 47.63 a un ángulo de 60 grados. Ok, estas son libras, estas son libras. Muy bien. Entonces, de acuerdo con esto, yo ya podría sacar fx y fy. De forma tal que f1x va a ser igual a 47.63 por el coseno de 60 grados, obviamente en la dirección y la componente f1y va a ser igual a la fuerza proyectada 47.63 por el seno de 60 grados, obviamente que en j. De acuerdo con esto, los resultados serían 47.63 por el coseno de 60 me da 23.815, obviamente en y la componente en y sería 47.63 por el seno de 60 y me da 41.24, obviamente en j. Muy bien. De esta manera yo ya saqué para F1 las componentes X y Y, pero me falta la componente en Z. La componente en Z es relativamente fácil sacarla, porque en un momento determinado yo sé que entre el eje de las Z y cualquiera del eje de las X o el eje de las Y, en cualquiera de estos ejes forma 90 grados. Entonces contra el plano de las XY también va a formar 90 grados. Ahora tendría 90 grados de aquí más 30 grados de abajo, 90 más 30 me darían 120 grados como el ángulo gamma. Entonces, ya con ese ángulo gamma y la magnitud de F1, podría sacar a F1Z. Y F1Z va a ser igual a la magnitud por el coseno del ángulo gamma, llámese 55 libras, por el coseno de 120 grados. Y esto me da como resultado
menos 27.5 libras. Muy bien. Entonces, de esta manera yo ya sé que F1 me va a quedar más 23.815 Ni más 41.24 en J menos 27.5 en K. Y todas estas son libras. Muy bien. De la misma forma que yo ya descompuse a F1, ahora tengo que descomponer a F2. El descomponer a F2 está más sencillo, porque como tú puedes observar, está sobre el plano de las menos y más z, de forma tal que su componente en x es 0. Y para descomponer esto es por medio del triangulito, así es de que es relativamente sencillo. De forma tal que para descomponer a F2 va a ser, dijimos que en Y no tiene componente, así es de que va a ser 0 en Y. En Y es negativa la componente y va a ser en Y la relación 24 entre 25 por 75, que es la magnitud. Y la componente en Z es positiva. Vale la pena mencionar que esto es exactamente lo mismo que si tú dibujas el triangulito y las componentes y realizas la respectiva relación de proporcionalidad. Y para las Z serían 7 entre 25 multiplicado por 75 libras. O sea que F2 va a ser 0 en Y menos 72 en J más 21 en K. Ok, ahora con esto lo que vamos a hacer es sacar a la fuerza resultante, y esta fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas, llámese F1 más F2. F1 es igual a 23.815 Ni más 41.24 en J menos 27.5 en K. Y F2 es igual a 0 en Y menos 72 en J más 21 en K. Si hacemos esta sumatoria me va a dar la fuerza resultante, lo cual es 23.815 Ni menos 30.76 en J menos 6.5 en K. De aquí podemos sacar su magnitud de la fuerza resultante, la cual es la raíz cuadrada de componente x al cuadrado más componente y cuadrado más componente z al cuadrado. Ahorita lo calculo. Muy bien, ya hemos calculado la magnitud de la fuerza resultante. Lo tuve que hacer aparte porque si no por la longitud ya no puedo subir el video. Este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado con raíz me da 39.44 libras. Ahora sacamos también los ángulos de dirección, que tú sabes es coseno al menos 1 de la componente en x entre la magnitud. Me da para el eje de las x un ángulo alfa de 52.85. Para el ángulo beta es componente en y entre la magnitud de la fuerza resultante Entonces, alfa es coseno menos 1 de la componente en x entre la fuerza resultante, me da 52.87. El ángulo beta, el ángulo de la fuerza resultante con respecto al eje de las y, es coseno menos 1 de componente en y, menos 30.76, entre la fuerza resultante, 39.44, me da 141.25 grados, y el ángulo gamma, será coseno al menos 1 de la componente en z menos 6.5 entre la magnitud 39.44 y me da 99.48 grados. De esa forma terminamos el problema.